me ha dejado, me ha abierto los ojos porque ha sido algo que no lo mencionamos mucho. El tema que hoy vamos a ver, amados hermanos, es un tema que pareciera eso que vamos a compartir algo normal en nuestras vidas. Y vamos a irnos a Génesis capítulo 3, versículo 17. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la incómoda escasez. Y ahora vamos a hablar de enfermedad y muerte. ¿Qué es lo que causa la enfermedad que usted tiene hoy en su cuerpo? ¿Qué es lo que lo causa? Hay muchas enfermedades. ¿Cuántos les gusta estar enfermos? No, para nada. A nadie le gusta estar enfermo. Pero ¿por qué nos enfermamos entonces? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué existe la enfermedad? Y por ende, la muerte. Por eso el tema de hoy, el mensaje de hoy se titula Enfermedad y muerte. Génesis capítulo 3, versículo 17, en adelante dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Palabra de Dios. ¿Qué pasa acá entonces? El domingo pasado dijimos que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. ¿Sí o no? El ser humano desobedeció. Adán y Eva pecaron. Y como consecuencia, Dios dijo estas palabras que acabamos de leer. Maldita será la tierra por tu causa. Como dijo, maldita será la tierra por tu causa. Eso es lo que Dios dijo, luego de la desobediencia del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios maldijo la tierra por el pecado. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, vamos a descubrir aquí que está un secreto escondido que fue revelador. Y esto es lo interesante, como les decía al principio, de que cuando vi este tema, dije, wow, esto es increíble, esto es sorprendente. La causa de la mayoría de nuestras enfermedades y de la muerte, aquí está. ¿Cuántos sufren de diversas dolencias? Hoy las vamos a compartir con la ayuda de Dios a la luz de la Escritura. Pero mire lo que dice la palabra. Centrémonos en Génesis capítulo 3, verso 17b, y luego dice así, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso lo vimos el domingo pasado. Pero luego dice, espinos y cardos te producirá. Vimos en la incómoda escasez que iba a producir la tierra el domingo pasado. Pero la otra parte, el verso 18, esta parte es interesante. Y comerás plantas del campo. ¿Qué es lo que iba a comer el ser humano? Plantas del campo. Pregunto, ¿qué comía el ser humano antes de comer plantas del campo? Frutos. ¿Frutos de dónde? Correcto. Frutos del jardín del Edén. Ahora aquí quiero que note el contraste. El ser humano pasó de comer fruto de jardín hecho por Dios, porque dice la palabra que Dios plantó un huerto, ¿sí o no? Fue Dios el que plantó el huerto. Dios creó el jardín del Edén con todos sus frutos. Y entonces ahí también estaba el árbol de la vida. El ser humano tenía que comer del árbol de la vida, así como nosotros tenemos que comer del árbol de la vida, pero ese es otro tema que más adelante va a venir, para seguir viviendo. Pero entonces el ser humano deja de comer el fruto o los frutos del jardín del Edén
para comer, ¿qué cosa? Plantas del campo. ¿Qué comienza a comer? Plantas del campo. Frutos del jardín, plantas del campo. ¿Y qué pasa con ese campo? Pues ese campo es parte de la tierra maldecida por Dios. Pregunta entonces, ¿qué cree usted que tendrá esas plantas del campo de una tierra maldecida por Dios? ¿Qué cree usted que tendrá? A ver, tenga eso en mente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o piensan o han dicho lo siguiente? A ver, yo como esto que estoy comiendo porque es natural. ¿Cuántos creen que lo que come por ser natural es saludable? ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, dice el hermanazo. Muchos de nosotros podríamos tener la creencia de que comer esto, porque es natural, necesariamente es saludable para el cuerpo. Pero no es así. Porque el ser humano pasó de comer frutos del jardín a comer plantas del campo. Campo de una tierra que dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa. Como ese campo y esa tierra había sido maldecida por Dios, ¿qué iba a producir entonces ese campo? Espinos, cardos y plantas del campo. Plantas del campo. Así que, ¿qué iba a tener esas plantas del campo? Siga leyendo. Espinos y cardos te producirá, verso 18, Génesis 3. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mire qué interesante. ¿Qué le dice Dios a Adán en el 19? Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ese pan, ¿de dónde lo iba a sacar? De las plantas del campo. ¿Y ese campo dónde está? En la tierra maldecida por Dios. Entonces, note bien esto. Dios maldice la tierra, en la tierra hay un campo, el campo produce plantas del campo, produce espinos, produce escardos, y de eso iba a comer el hombre, de eso iba a echar mano para hacer su pan de cada día, hasta que vuelva a la tierra. Mientras que en el jardín él seguía viviendo porque comía frutos del jardín y el fruto del árbol de la vida, él tiene que comer para vivir eternamente. Todo ser humano debe comer del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida para vivir eternamente. Entonces, él deja de comer los frutos hechos por Dios y comienza a comer las plantas producidas por una tierra maldecida por Dios. Y hasta que iba a volver a la tierra. Entonces, el ser humano iba a estar comiendo del fruto de una tierra maldecida, porque iba a comer plantas del campo, ya no comemos del jardín, sino del campo, hasta, dice aquí, que vuelvas a la tierra. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Lo siguiente, escuche bien con atención. El pan que produce la tierra nos llama a volver a la tierra. ¿Ya se fijó en esto? El pan que comemos de la tierra nos llama a la tierra. O sea, ¿nos llama a qué? A la muerte. ¿Ya? Porque el ser humano deja de comer lo creado por Dios en el jardín y del árbol de la vida para comer plantas del campo que lo llaman a la muerte cada día de su vida. Dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Y qué es volver a la tierra? Ir a la tumba. Eso significa volver a la tierra. Eso es volver a la tierra. El ser humano fue tomado de la tierra para conectarse con Dios. Y ahora este hombre es expulsado de la presencia de Dios para comer lo poco que produzca la tierra, y eso lo sostiene por un tiempo nada más. Todo lo que produce la tierra, las plantas del campo, todo lo que produce la tierra, lo sostiene por un momento. Pero poco a poco lo está dañando para luego volverlo o traerlo de vuelta
a la tierra. Mire qué poderoso esto. Entonces, ¿eso qué significa, amados hermanos? Que si nosotros comemos plantas del campo, nosotros comemos cosas naturales, no significa necesariamente que es saludable para nuestro cuerpo, porque desde el principio Dios ya dijo que lo que comiéramos íbamos a comerlo de la tierra, del campo, eso es lo que íbamos a comer, porque ahí está el contraste, plantas del campo es lo que vas a comer, ya no frutos. ¿Por qué le dice Dios a eso? Porque él comía frutos del jardín. Ahora le dice, ve, ya no vas a comer eso, ¿sabes? Vas a comer plantas del campo. Y esas plantas del campo, poco a poco, te van a llevar a la muerte. Amados hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículo 19, nos dice algo revelador sobre la matrix que hoy vivimos nosotros. Hoy estamos en un mundo de consumo. Lo hemos mencionado muchas veces para diferentes aspectos. Y siempre hablamos la sociedad de consumo como una sociedad materialista. Comprar bienes materiales, vehículos, comprar ropa, comprar cosas que creemos que necesitamos. Pero esa sociedad de consumo, hay un factor principal. Me acuerdo que cuando veíamos en la universidad una materia que se llama comportamiento del consumidor, nos decían que hay dos tipos de consumidores, el materialista y el hedonista. ¿Cuál es el hedonista? El materialista es obvio, ¿verdad? Es alguien que es un consumidor que ama comprar cosas materiales. Eso es terrenos, casas, celulares, ropa, objetos, ya artículos, electrodomésticos, cosas materiales. Ese es el consumidor materialista. Pero hay otro consumidor bien interesante que se llama el consumidor hedonista. Se le dice consumidor hedonista por el hedonismo. ¿Qué significa hedonismo? Amantes del placer. Amantes del placer. El consumidor hedonista es aquel que le gusta el experimentar el placer de las experiencias, por ejemplo. Las experiencias. Entonces ahí vienen las marcas y venden 7 días en crucero por las Bahamas. Oh, una experiencia ya. ¿Quién no querría disfrutar de la experiencia de irse a la orilla del Triángulo de las Bermudas? Entonces, ¿qué pasa? Ahí están las experiencias. Parte clave de las experiencias que nos encantan y nos venden en esta sociedad, ¿qué es? La comida. ¿Cuántos son amantes de la comida, amados hermanos? ¿Cuántos son amantes de la comida? Dice el dicho, este es bueno al diente y malo al pegue, dice. ¿Han escuchado ese dicho, sí o no? Le gusta comer. Ser bueno al diente significa ser amante del alimento, a la comida. Le gusta comer, le gusta sentir el placer. A todos nos gusta el sentir el placer de la comida. Nos gusta lo dulce. Ay, nos gusta el sazón, nos gusta el sabor, que quede rica la comida. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Pero la sociedad de consumo nos ha vendido unas ideas, nos ha vendido hábitos de comidas, de alimentos que nos están enfermando. Así como lo oye, nos han vendido ideas que nos están enfermando. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Ya vimos lo que pasó en el Génesis. Ahora mire lo que dice en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 19. Dice, cuyo fin es perdición. Está hablando de la gente que no obedece a Dios. En otras palabras, la gente que no obedece a Dios, su fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. ¿Cómo? Dice que el Dios de la gente desobediente no es Dios, sino su apetito, su hambre. ¿Qué significa tener al apetito como Dios? Esas personas viven para comer. Mire, les gusta comer. Les encanta gastar en comer. Quieren vivir comiendo a cada rato. Présteme mucha atención porque luego va a comprender a qué vamos después de todo esto. Pero dice la palabra acá, cuyo Dios es su apetito y su gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Dice que la gente desobediente a los mandatos de Dios son gente que piensa solo en cosas de este mundo. Tenemos que buscar trabajo, el salario, la comida,
Tenemos que comprar comida, tenemos que comprar provisión. Solamente en eso está pensando y se preocupa, se angustia, se estresa porque dice, ay, no sé qué vamos a comer mañana. Olvidando lo que Jesús dice en Mateo capítulo 6. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? ¿Acaso nuestro Dios no tiene cuidado de nosotros? Sí, amén. Pero las cosas de los gentiles que les preocupa es eso, la comida, qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes no deben ser como los gentiles, como los del mundo. Que ellos solamente piensen en las cosas terrenales, preocupados en la comida, en lo que van a comer. ¿Qué vamos a comer ahorita al mediodía después del culto? Tal vez muchos están pensando en qué van a comer. ¿Mire? Y otros no. Gloria a Dios. Pero podemos estar pensando, a ver, ¿qué voy a hacer de comida? Mire, está pensando en la comida todo el tiempo. Correcto. Entonces, se estresa y se angustia en qué va a comer, en qué va a beber, porque el Dios de ellos, dice aquí, es su apetito. Porque viven constantemente con hambre. Y quieren comer a cada rato. ¿Pero qué pasa? Pero hermano Arcia, pero no es malo comer, ¿verdad que no es malo comer? Eso es algo bueno. O sea, si alguien no come, no puede vivir, ¿cierto? ¿Ah? Pero el comer no es nada malo. No es ningún pecado. El comer está bien. ¿Por qué está como diciendo, como quedando a entender como que es algo negativo? Mire lo que dice la palabra. La gente desobediente solo vive pensando en las cosas terrenales y en su hambre, en su apetito y en qué es lo que va a comer y en qué es lo que va a comer. Solo está pensando en la comida. Ese es el Dios de la gula. ¿Cómo se llama? El Dios de la gula. Hay 7 pecados capitales famosos, ¿cierto? Y uno de los 7 pecados capitales, en esos 7 pecados capitales se menciona la lujuria, la ira, la envidia y varios más. La pereza. Y uno de esos 7 que se menciona en los famosos 7 pecados capitales es que la gula. La Biblia lo llama glotonería. ¿Cómo? Glotonería. La gula o la glotonería tiene su Dios, el Dios de la gula, el Dios del apetito. Cuando su Dios, cuando usted está pensando solo en comer, cuando usted está pensando solo en lo que va a comer y se estresa, se preocupa, se angustia, entonces usted tiene a Dios, usted tiene a la gula por Dios. Y ahí estamos en terreno peligroso. Ahí estamos caminando en arena movediza. ¿Por qué? Mire lo que dice 1 Corintios 17, luego de ver que el Dios de la gula está presente y hay que tener cuidado. 1 Corintios capítulo 10, verso 7. ¿Y qué significa adorar a un Dios que no es Dios? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Cómo se llama? Idolatría. Adorar a un Dios que no es el verdadero Dios es idolatría. Así que si nuestro Dios se convierte en la gula, en el apetito, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Muchos idolatran la comida, idolatra el alimento. Y mire lo que dice, no sean pues idólatras. 1 Corintios capítulo 10, versículo 7 dice, no sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos, de los israelitas en la antigüedad. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Y no eran juegos inocentes como los de Diego. Eran pecaminosos. ¿A qué se sentó el pueblo? A comer y a beber. Pero eso no es malo, eso no es pecado. ¿Por qué dice aquí? No sean idólatras. El pueblo en celebración de su idolatría se sienta a comer y a beber. Es decir, a celebrar. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando celebramos algo? ¿Lo acompañamos con comida, sí o no? ¿Qué costumbres tenemos nosotros el 24 y el 31? La mayoría de la gente. Viene uno y se estresa. Ay, tengo que hacer mi pollo al relleno. Tengo que hacer algo el 24 para comer algo rico. Y el 31 también. Y la mayoría de la gente hace comida que la termina desperdiciando.
¿Cómo es posible eso? Y decimos, ¿cuántos somos pobres aquí? Amén. Y hacemos otra pregunta, ¿cuántos desperdician comida? Amén. Como entonces, o somos pobres o desperdiciamos comida muchas veces. Correcto. Por eso dice aquí, no sean pues idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se levantó, se sentó a comer y a beber. Cuando la palabra de Dios dice que va a venir el Señor, dice que va a ser como en los días de Noé. Mateo capítulo 24, capítulo 25, nosotros notamos algo interesante. Dice que dice el Señor que Jesús va a venir de repente. Pero ¿cómo van a ser los días en que el Señor venga o se manifieste por segunda vez? Como en los días de Noé. Así va a ser, dice la palabra. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que la gente hacía lo siguiente mientras no tenía idea del diluvio que se le venía. Hacía lo siguiente: comían, bebían, se casaban, compraban y vendían. 5 cosas hacían la gente en los días de Noé, mientras no hacía caso al anuncio de Noé. El Señor va a venir igual a lo que pasó en los días de Noé. Pero hermano Arce, las 5 cosas que mencionó no son pecado. Mire, ¿qué hacían ellos? Comían, bebían, se casaban, compraban y vendían. Pero esas cosas no son malas. Yo compro comida, yo como, yo bebo, yo vendo, si tiene un negocito, y me caso. Nada de eso son cosas malas. Lo que pasa es que esta gente ignoraba la prédica de Noé y vivía pensando en las cosas terrenales. Amados hermanos, muchas de las cosas que usted atiende en su día a día no son malas, no son pecaminosas. A veces decimos, hermano, ¿por qué no se congrega? ¿Por qué no adora? Es que yo no me he ido al mundo, yo no estoy haciendo cosas malas. Sí, puede que usted no esté haciendo cosas malas, no esté haciendo cosas pecaminosas, ¿qué cosa haciendo? Comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, casándose creo que no, pero sí las otras 4. Comiendo, bebiendo, comprando y vendiendo. No está haciendo nada malo aparentemente, pero ignorando el llamado de Dios. Eso es lo que podríamos estar haciendo, amados hermanos. Ignorar el llamado de Dios, no obedecer lo que Él quiere, el propósito de Dios para su vida, porque estamos comiendo, bebiendo, comprando y vendiendo. Solamente eso. Y por eso, la palabra de Dios nos habla en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, que la perspectiva de la resurrección cambia totalmente nuestro estilo de vida. Si Cristo resucitó, tenemos la esperanza de que nosotros también resucitemos. Amén. Pero si Cristo no resucitó, los muertos no resucitan, dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué más da? Si Cristo no resucitó y los muertos no resucitan, pues no tenemos esperanza. Así que la única vida que tenemos es esta vida. Disfrutémosla mientras podamos. Esa es la mentalidad de la persona que su Dios es el apetito, que solo vive pensando en las cosas terrenales, en comer y en beber. Solo eso, porque no piensa en más allá, en la resurrección. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Sí, ¿cuál es el problema de la gula? ¿Por qué la Biblia dice que la gula y la glotonería es pecado? Pues a mí me gustaría pedirle por favor a mi estimada Angélica que nos pueda compartir una diapositiva acá. Dios primero se pueda ver bien ahí, porque se pega. Y que podamos ver una diapositiva bien interesante, que fue lo que a mí me asustó. Dije yo, wow, la Biblia tenía razón. Como siempre, ¿cierto? La palabra de Dios tiene razón. Pero ¿qué sucede entonces acá? ¿Qué es lo que sucede? Mire bien, la mayoría, yo creo que se tiene que actualizar allá, si me haces un favorcito. Muchas gracias. Yo creo que cuando nosotros vamos al mercado y al supermercado, nosotros al principio estábamos hablando de la Matrix.
¿Qué significa la Matrix? Hay un sistema en el mundo de maldad. Hay un sistema que gobierna el mundo. ¿Qué pasa entonces? El mundo nos vende cosas a través de las redes sociales, a través de la televisión, la radio, a través de todos los medios de comunicación, a través de nuestra propia familia, de la gente, la cultura, de la sociedad, de lo que escuchamos y de lo que vemos. Y así hemos aprendido hábitos dentro de esa matrix, dentro de ese sistema de maldad. Entonces, ¿qué pasa si usted va a un supermercado o a un mercado? Cuando usted va a la Colonia o al Palí, usted va a encontrar una cosa increíble, que hace poco tiempo yo no era consciente y ahora yo les comparto esto. Cuando usted va al supermercado, al Palí, la Colonia, el 80% de los productos tienen excesiva cantidad de azúcares. Tiene excesiva cantidad de carbohidratos. ¿Cómo? ¿Pero qué genera eso? Mire bien, ¿por qué los productos tienen en su mayoría el 80% de los productos que compramos nosotros están llenos de azúcares, de carbohidratos? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque aparte de que la tierra produce, como vimos en Génesis, el ser humano le ha puesto mano y nos ha vendido un montón de productos que van dañando poco a poco nuestro cuerpo. Y muchas veces nosotros, usted y yo, nos preguntamos, ¿y por qué ando enfermo, hermanito? ¿Y por qué me siento desanimado? ¿Por qué me siento desalentado? Pero hasta este momento, hermano Arcia, suave, el tema no es enfermedad y muerte, pero está hablando de la comida. ¿Qué tiene que ver la comida con la enfermedad? Tiene todo que ver. Y aquí vamos a ver, se pegó del todo, mire qué terrible. Pero si no se puede ver las gráficas, se las comparto acá. ¿Qué es lo que sucede entonces? Amados hermanos, hicimos una investigación y descubrimos lo siguiente. Oiga, el ranking de las principales causas de muerte a nivel mundial. ¿Cómo? El ranking de las principales causas de muerte a nivel mundial. O sea, ¿de qué muere la gente? La mayoría de las personas, ¿de qué muere? Si usted se da cuenta de qué mueren la mayoría de las personas, podría ser, espéreme hermanazo, le voy a decir, ¿de qué le va a servir a usted saber de qué muere la mayoría de las personas? A ser consciente de que estos 10 cosas puede ser una de las causas en que va a morir usted y yo. Estas 10 cosas, no se pegó del todo, gracias, muy amable. Pues aquí yo se lo voy a compartir. Ranking de las principales causas de muerte a nivel mundial. ¿De qué se muere la gente, la mayoría de las personas en el mundo? ¿De qué se muere? Pregunto acá, ¿de qué cree que se muere la mayoría de las personas? ¿De accidentes de tránsito? ¿Cuántos dice que creen eso? ¿Cuántos creen que la mayoría de las personas se mueren en accidentes de tránsito, de moto, de carro? ¿Cuántos creen que la mayoría de las personas en el mundo se mueren de accidentes aéreos, de aviones porque se caen? No. ¿Cuántos creen que se mueren las personas que les cayó un rayo? ¿Cuántos creen que se mueren las personas de eso? Nada de eso, amados hermanos. Nada de eso. Oiga bien, las principales causas de muerte, lo que mata a la mayoría de la gente son las siguientes enfermedades. Número 1, enfermedades renales, 1.33 millones. Esa es la número 10. Número 9, diabetes mellitus, 1.5 millones de personas. Número 3, diarrea, 1.52. Alzheimer y otras demencias, 1.64 millones. Cáncer de pulmón, bronquios y tráquea, 1.78 millones. Afecciones neonatales, 2 millones. Infecciones de las vías respiratorias inferiores, 2.59 millones. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC,
6.23 millones. Ah, y las dos principales, ¿cuáles creen que son? Aquí les va. La segunda causa principal de muerte en el mundo, que por encima duplica a la tercera. Mire, duplica a la tercera que mencioné ahorita, que es el EPOC. La segunda causa de muerte a nivel mundial son los accidentes, pero no los de tránsito, sino el accidente cerebrovascular, muy conocido por nosotros como derrame cerebral. Derrame cerebral. ¿Cuánto? 6.19 millones de personas mueren por eso. Y el primer lugar es el más preocupante. El primer lugar, con 8.89 millones de personas a nivel mundial. ¿De qué muere la mayoría de la gente? De esto. Número 1, cardiopatía isquémica o infarto al corazón. Eso es lo que la mayoría de las personas mueren. Cardiopatía isquémica. O sea, ataques al cerebro, la segunda. Y la primera, ataque al corazón. Ok, entonces, hermanazo, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? Con la comida. Pues las 10 enfermedades principales, la mayoría, y se las voy a decir, enfermedades renales, diabetes, diarrea, Alzheimer, cáncer, infecciones en vías respiratorias, derrame cerebral y ataques al corazón, todas esas están relacionadas con el alto consumo de azúcar. Hermano Arcia, pero la gaseosita es rica. Cierto, literalmente. Pero qué, hermano, pero ¿cómo es posible eso? Enfermedades renales, diabetes, diarrea, Alzheimer, cáncer, infecciones en las vías, derrame y corazón, ataque al corazón. Y dentro de la cardiopatía está también la presión alta, los problemas de presión. A veces tenemos presión alta y presión baja. Todo eso, mire bien, 9 enfermedades de las que matan a casi todo el mundo son producidas principalmente por el alto consumo de carbohidratos o comúnmente llamado azúcares. Pero el azúcar es natural, hermanazo. Pero el azúcar viene de muchas formas. El azúcar viene de la caña de azúcar y la caña de azúcar viene de las plantas del campo. Que Dios un día dijo, vas a comer plantas del campo. Lo natural no significa necesariamente que es saludable para su cuerpo. ¿De dónde viene también eso? ¿De dónde? De todos los alimentos procesados y ultraprocesados que Dios no inventó. Porque Dios dice en 1 Timoteo capítulo 4, 1 en adelante, dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Pero Dios no inventó la gaseosa, ¿o sí? Dios no inventó los jugos procesados, enlatados, nada de eso inventó Dios. Entonces, el 80% de los productos de la colonia y del palí tienen alto nivel de carbohidrato. ¿Qué pasa con el azúcar cuando nosotros comemos azúcar? Y ahora, ¿de dónde vienen los principales fuentes de azúcares que nosotros creemos que son saludables, pero no? Se realizó un estudio científico y se demostró que estas 10 enfermedades, las que mencioné, que están relacionadas con los carbohidratos, es porque estas enfermedades son provocadas y son desarrolladas y alteradas por un problema de nuestro metabolismo en el cuerpo. ¿Y de dónde viene el problema del metabolismo en el cuerpo? Viene de que cuando usted y yo consumimos mucha comida, mucho carbohidrato, mucho azúcar, porque como el 80% de los productos son azúcar, entonces usted come, y ojo, le voy a decir otro secreto,
¿Sabía usted que uno de los síntomas del carbohidrato y el azúcar es que le da más hambre? Le da más hambre. ¿Acaso no le pasa a usted que come algo y siente más antojo todavía y no se sacia? Es que el azúcar engaña al cerebro. El carbohidrato engaña al cerebro y por eso después siente hambre. Pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo y nuestro metabolismo? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que usted come demasiada gaseosa, bebidas, y les voy a mencionar todos los alimentos que usted creía hasta el día de hoy que eran sanos, pero no lo son. Arroz. ¿Cuántos aman el arroz? Hermano Arcia, ¿cómo es posible el arroz? Si el arroz lo comemos todos los días. El arroz está demostrado que eleva altamente la glucosa en la sangre. Todos los días comemos. Y cuando yo descubrí todo esto, yo dije así, ¿y qué voy a comer ahora? ¿Qué voy a comer? Así me dije, ¿qué voy a comer? Yo desde pequeño estaba acostumbrado a ponerle 3 cucharadas de azúcar colmada a un vaso de fresco. Mire, 3 cucharadas colmadas de azúcar. Yo me acostumbré así, los hábitos. Y yo comí y bebía y yo sentía más hambre y quería comer más. Porque eso genera el azúcar. ¿Cuántos padecen de insomnio? No pueden dormir. ¿Ah? ¿Cuántos padecen de mareo? Se me baja el azúcar, se me sube el azúcar. ¿De dónde viene todo eso? De consumir arroz, plátanos, papa, yuca, pan con harinas refinadas. No puede ser, hermano García, arroz, plátano, papa, yuca y pan, ¿y qué vamos a comer? Entonces, nos quitó toda la dieta con los 5 elementos que son los principales. ¿Quién no come arroz todos los días? ¿Ah? Arroz, plátano, papa, yuca. Eso es lo que comemos todos los días. Y la gaseosita en familia. ¿Amén? No, dice la gaseosita, no. Ah, ¿cómo es posible? Ah, entonces todo eso, mire. Con un meneíto también, todo eso. Y el pan, Dios mío, el pan. ¿Cuántos son amantes del pan aquí? El problema, amén, dice la hermana Tita. La sinceridad está buena. ¿Qué pasa? Los panes, yo no sabía cómo se hacían los panes. Hasta que mi hermanaza panadera me dijo, hermana Yadira, sí, hermano Arcia, me dice, usted hace el pan así y al pan normal, al simple, se le echa azúcar. ¿Cómo le digo yo? Sí, me dice, le echamos extra de azúcar al pan simple. Todo está lleno de azúcar para que venga y entre su cuerpo y su pobre páncreas genere más insulina. Y genere más insulina y entonces la insulina le da un remolino terrible en sus hormonas y usted se siente con dolor de cabeza, se siente mareada, se siente con hambre, se siente que nunca está saciada, se siente deprimida. ¿Cuántos padecen de desánimo y depresión? Se descubrió que la ingesta o consumir mucho azúcar hace que usted se eleve por la glucosa, se eleva alta y luego al caer se siente desanimado. Cuando yo descubro esto dije, ahora ya sé por qué me desanimo. ¡Wow! Comer mucho arroz, azúcar, pan, gaseosas, plátano, papa, yuca, todo eso que tiene mucho. Ah, otra cosa, las frutas. ¿Cuántos son buenos a las frutas? Banano todos los días. Potasio ese. Pero con respecto a los azúcares, el potasio al final no ayuda porque hay mucha azúcar. Entonces, viene usted y usted come y come y come y no se siente que se sacia. Y ahí es donde el diablo se aprovecha. Mire, y usted dice, ¿qué tiene que ver esto, hermano Arcia, con el diablo aquí? ¿Quién controla el sistema de maldad del mundo? El diablo. Entonces el diablo está por encima de los gobiernos, está por encima de las marcas, de las empresas, de los sistemas económicos. ¿Y sabe qué hace el diablo con los sistemas económicos? Entonces, de las empresas, el diablo le dice al empresario, échale azúcar porque el azúcar es más adictiva que la cocaína. ¿Cómo es posible?
Viene usted inocentemente y comienza a comer, comer y comer, engañado porque el diablo le dijo a todos los productores de alimentos que le metieran más azúcar para enfermarlo a usted y hacerlo sentir desanimado, deprimido, que se le sube la energía y de repente le da un bajón de energía. ¿Qué pasa? Todo eso está en el sistema del mundo. Y usted come y de repente, hermano, me detectaron prediabetes. Hermano, me detectaron prediabetes. Hermano, me detectaron diabetes. Y muchas veces creemos que las enfermedades son porque son. Pero muchas veces, hermanos, las enfermedades que ya las mencioné, las 10, son por la comida que nosotros comemos todos los días. Podemos decir nosotros, bueno, es que yo no sabía estas cosas, hermanazo, yo no sabía estas cosas, correcto. Entonces yo le estoy dando esto para que abra los ojos y se dé cuenta que el sistema del mundo nos quiere glotones. ¿Ya? ¿Para qué nos quiere el sistema del mundo? El mundo que está bajo el maligno, ¿para qué nos quiere glotones y con mucha gula? ¿Para qué? Para enfermarnos, para matarnos, para estar desanimados, para andar deprimidos, porque eso genera problemas en su metabolismo. Y por eso se siente desanimado muchas veces. Y usted dice, ¿qué me pasa? Que no quiero ir a la iglesia. Es que paso comiendo mucho azúcar. ¿Y qué tiene que ver el azúcar con el ánimo de ir a la iglesia? Mire qué interesante, tiene todo que ver. Porque el consumo de carbohidratos genera desórdenes en los estados de ánimo. Por eso yo les dije que cuando yo descubrí esto, yo dije, wow, no sabía todo esto. Hasta lo desanima el azúcar. Mire, hasta le genera depresión el azúcar. Pero eso es lo que comemos todos los días. Arroz, pan, azúcar, gaseosa, jugos, plátanos, papa, yuca, todo eso. ¿Y qué vamos a comer entonces, hermanazo? Tiene todo que ver. El sistema del mundo nos quiere enfermos y desanimados. Y usted dice, hermano, me detectaron que el médico me dijo que tengo obesidad. El médico que me dice que tengo me salió una piedra en el riñón, hermanito. ¿Y qué bebía todos los días, hermanaza? Me bebía una bicola. Ay, Dios mío. Y entonces, ¿cómo estamos, amados hermanos? ¿Cómo estamos? Y a veces nosotros, hermanito, y sí, hay que orar, pero muchas veces decimos, pido oración. Correcto, ¿eh? A veces decimos, pido oración porque estoy enfermo. Pido oración porque tengo prediabetes, diabetes, obesidad, tengo problemas en el corazón, tengo el colesterol y los triglicéridos altos, tengo problemas en los riñones, tengo problemas. Oren por mí. Pero ¿de qué sirve orar por mí o por usted si nosotros somos los que comemos mal y demás? ¿Sabe usted que Dios creó el cuerpo bien? Y el cuerpo Dios lo creó bien. Entonces hay un indicador. ¿Qué pasa si usted va al médico y el médico le dice, usted tiene obesidad? O sea que su peso es mayor del que realmente debe ser. Muchas veces no lo vemos algo malo. Muchas veces eso lo vemos como que no hay falla. Es que él es flaquito y el otro es gordito. Qué bonito, ya está. Pero ¿en qué medida todo eso es producto de la alimentación en exceso que nosotros estamos teniendo? Amados hermanos, el cuerpo, Dios lo creó sabio. Y si mi cuerpo se llena de inflamación, es porque yo puedo estar cayendo, ojo, puedo estar cayendo en dos pecados. En la gula y en la pereza. Sí, hay excepciones de que hay diferentes partes y que uno varía y todo eso. Pero, ojo, ¿qué pasa si usted y yo decimos, bueno, a ver, yo estoy comiendo de más? ¿Sabe cuál es el indicador de que muchas veces estamos cayendo en la gula? Y no pareciera. Porque ¿cuántas veces en las iglesias predicamos acerca de la gula y la glotonería?
en todo lo que llevo de tiempo en la iglesia, yo casi nunca escucho que la gula, comer y comer y comer, sea un pecado. Casi nunca. Normalmente yo he escuchado hablar acerca de la fornicación, eso sí, la fornicación, el adulterio, el pleito, el chisme, la murmuración, la división, eso sí es bien mencionado, pero la gula casi nunca la mencionamos, casi nunca. ¿Por qué? Porque somos buenos al diente, somos buenos a comer y no vemos que realmente es un pecado. Entonces, cuando yo como y yo me comienzo a subir de peso, ojo, ¿qué le está diciendo el cuerpo a usted? No es porque es que yo soy gordito o flaquito, nada que ver. Usted tiene que ponerse a pensar y decir, ¿qué le está diciendo el cuerpo suyo creado por Dios? Que tiene más comida y menos trabajo. ¿Ya? Eso es lo que le indica a usted. Si usted va aumentando de peso y aumentando de peso, usted tiene que ponerse a pensar de que está muy bendecido también. Mire, y eso es muchas veces la perspectiva que nos hace falta, amados hermanos, porque decimos, somos pobres, no tenemos dinero, pero tenemos mucha reserva. ¿Y por qué, hermano Arcia, está diciendo que comer mucho azúcar hace que podamos subir de peso? Antes teníamos esa mala información. Muchos pensaban de que comer carne y grasa lo hacía subir, pero no es eso, es el azúcar. Porque el cuerpo y el cerebro tiene dos mecanismos. Mire bien, tiene dos mecanismos para obtener energía. O tiene energía del carbohidrato, azúcar, arroz, pan, papa, yuca, plátano, gaseosas, frutas, o obtiene energía de las grasas. Y por último, de las proteínas, pero en menor grado. Pero es del azúcar y de la grasa. Entonces, vengo yo y me como unos huevitos, la gaseosa, el arroz, y le meto grasa también, y la costillita de chancho, y el chicharrón, y el cerdo, y todo eso. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo dice, bueno, aquí tengo azúcar y aquí tengo grasa. El azúcar es fácil de convertir a energía, pero la grasa lleva mucho tiempo. El cuerpo es perezoso. ¿Qué hace? Agarra el azúcar y la convierte en energía para que usted siga viviendo, siga funcionando. ¿Y qué hace con la grasa? La guarda en su hígado. De ahí le viene el hígado graso. Problemas del hígado graso. Mire. ¿Por qué? Porque el hígado es un órgano creado por Dios. ¿Y por qué, hermano Arcia, nos está compartiendo esto? Para que nos demos cuenta que Dios creó el cuerpo bien. Y Dios nos dio la salud en Cristo, pero muchas veces nosotros mismos nos enfermamos. Es para que usted pueda darse cuenta de eso, amados hermanos. Es para que podamos darnos cuenta de la realidad. Que el mundo nos quiere vender. El mundo nos quiere vender azúcar en 80% de los productos para desanimarnos, deprimirnos y mantenernos enfermos y matarnos. Por eso el tema de hoy se llama enfermedad y muerte. Entonces el pobre hígado de usted se llena de grasa y eso se le llama hígado graso. Y después eso va avanzando a tal punto que sus riñones y el azúcar en sangre y el Alzheimer, ¿sabía usted que el Alzheimer es otro tipo de diabetes? El Alzheimer es azúcar en el cerebro. O sea, hay un enemigo aquí, azúcar. Ese es un enemigo. Pero ¿cuántos somos amantes del azúcar? Entonces, tiene que ponerle atención a su cuerpo, amados hermanos. ¿Y por qué le digo esto? Para que usted sepa que no es que las enfermedades están. Sí, muchas veces las enfermedades van a estar, pero muchas veces yo, usted y yo, nosotros las buscamos. Primero, al no saber estas cosas, al comer y comer y olvidar de que realmente comer y comer con gula es pecado. Por eso la Biblia habla de ayuno. Muchas veces, muchos de nosotros no hemos practicado el ayuno, no conocemos el ayuno. No sabemos qué significa. ¿Por qué los judíos ayunaban mucho? Porque el ayuno genera beneficios. Porque el cuerpo no está hecho para que usted coma en la mañana, en la tarde,
al mediodía, a la mitad de la mañana, en la noche, a cada rato. Pero el mundo nos vende eso, que podemos comer a cada rato. Y por eso a cada rato siente hambre y siente hambre. Y cuando la Biblia le dice, cuidado, su Dios es su apetito. Cuidado, el Dios a quien están adorando, amados hermanos, es el comer y comer y comer. Y por eso se están preocupando en qué van a comer. ¿Por qué? Porque como vivimos comiendo y comiendo, y dentro de esas comidas, mucha azúcar, entonces siempre vive con hambre, vive siempre insatisfecho, vive infeliz, vive preocupado, pensando que no hay lo suficiente, cuando Dios sí le ha dado lo suficiente. Lo que pasa es que tanta azúcar le hace sentir siempre hambre, pero no es así, porque Dios no hizo su cuerpo para que usted comiera mucha azúcar. Y de ahí viene todo, todas esas enfermedades, riñones, diabetes, Alzheimer, cáncer, infecciones, derrame cerebral y ataques al corazón. Amados hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros somos templo. Su cuerpo y mi cuerpo somos templo de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Cuidar el templo de Dios. Número 1. La primera lección en esta mañana al conocer esto es, usted es templo de Dios. Usted es templo de Dios, amén. Su cuerpo es un templo de Dios. Y el cuerpo entonces, como templo de Dios, debe ser cuidado. No para vivir más, yo quiero vivir más, yo quiero verme bien. No, eso que sea secundario y terciario. ¿Sabe para qué usted necesita cuidar su cuerpo? Para Jesucristo. Por eso debemos de cuidar el cuerpo. Porque si usted está enfermo, le puede servir a Dios bien. ¿Verdad que no? Le pregunto, si usted está enfermo, ¿usted puede poner atención a la palabra? No puede porque está enfermo. Si usted está enfermo, ¿puede cantar con alegría? No puede. ¿Ya se fijó? Entonces usted necesita cuidar su cuerpo para que su cuerpo sea usado para glorificar a Dios. Para eso debemos cuidar el cuerpo. No es porque, me voy a ver bonito, entonces voy a meter al gym. No. Es para que usted, al cuidar su cuerpo y tenga salud, ese cuerpo sano sea usado para servir a Dios. Pero si no, hermano, ¿por qué? Es que estoy enfermo, siempre está enfermo, porque no cuida la salud. Entonces, la enfermedad hace que no adore, la enfermedad hace que no se congregue, la enfermedad hace que no preste atención bien a la palabra, la enfermedad hace que no cante bien, la enfermedad hace que no sirva a Dios, la enfermedad hace que se preocupe. Mire, ¿qué hace la enfermedad en su vida? Que viva preocupado. ¿Pero quién no la cuidó? Usted y yo no la cuidamos, no cuidamos la salud. Así que al final Dios dice, yo no tengo culpa de que no me obedezcas porque tú mismo te enfermaste solo. ¿Sí o no? Ya. Dios no tiene culpa de eso y muchas veces nosotros, Señor, no te sirvo porque no me siento bien. Pero ¿sabes por qué no te sientes bien? Porque come mucho azúcar, entonces la glucosa al bajarse de un solo, que la subes de repente y luego la baja, te hace sentir desanimado y por eso no te sientes bien. Pero culpa de Dios no era. Por eso es que usted muchas veces y yo nos desanimamos. Porque nuestro metabolismo, nuestro cuerpo está deteriorado. ¿Y sabe qué? Su cuerpo es templo de Dios. Entonces, amados hermanos, comencemos desde ya a cuidar el templo de Dios. Número 1, cuidemos el templo de Dios. ¿Para qué? Para que sirva más a Dios y mejor. Para que tenga energías, tenga fuerza y la salud para hablar la palabra de Dios, para poder servir a otros, para poder adorarle. Porque si su cuerpo está enfermo, ¿cómo va a hacer todo eso? No lo hace. Por eso es importante no caer. Número 2, en el pecado de la gula. Es muy importante que usted y yo hoy sepamos con este mensaje que hay un pecado llamado gula. Hay un pecado llamado glotonería, cuando usted come en exceso. ¿Y cómo sé, hermano, que estoy comiendo exceso? Vaya al doctor y dígale si tiene sobrepeso o si su peso está bien conforme a su cuerpo y le va a decir. Si el doctor le dice, fíjese que usted tiene sobrepeso, puede, no significa que esto es solo eso, puede que esté comiendo de más y haciendo poco trabajo. ¿Ya?
Antes no existía eso, ¿sabe por qué? Porque antes la gente solo caminaba, corría, hacía trabajo físico, ya. No necesitaban muchas cosas. A veces uno dice, tengo que salir a correr y uno tiene que salir a correr, mire, de aquí a Diriamba. Muchos hermanos hacemos eso, yo no, pero muchos hacemos eso, ir hasta Diriamba a correr y yo necesito una caminadora, necesito una bicicleta, necesito ir al gym. Pero ¿por qué antes no se necesitaba? Porque la gente no tenía nada, no tenía carro, ni moto, ni nada de eso. Entonces caminaba a larga distancia y ahí ¿qué hacía? ¿Trabajar qué? El cuerpo. Jesús andaba predicando así, caminando y todo Jerusalén, todo Israel se lo recorrió así. Entonces no le daba tiempo a su cuerpo de acumular nada. ¿Ya se fijó? Entonces el cuerpo está hecho para el trabajo, está hecho para caminar, está hecho para correr. Entonces Dios dice, el cuerpo yo lo hice para que corran, para que caminen, pero como estamos así, necesitamos apartar otro tiempo extra para salir a caminar. Y ahí se enferma el propio cuerpo. Cuando Dios no lo diseñó así, Dios no lo diseñó para estar solo sentado, Dios no lo diseñó para comer mucha azúcar, nada de eso lo diseñó, nada de eso. Entonces, la enfermedad y la muerte muchas veces está en nuestras manos. Y usted hoy con este conocimiento, le animo, hermanos, a que podamos poner la mano en la conciencia, como dice. La mano en la conciencia, decir, bueno, ¿estoy alimentándome bien o estoy alimentándome mal? ¿Estoy comiendo de más porque me siento ya la barriguita o me siento ya, voy al doctor? Si usted tiene, entonces tengo que hacer algo. Tiene que hacer algo, porque todo eso le llena de preocupaciones también. Así que, amados hermanos, si usted alguno dice, ya hermano, usted mencionó un montón de cosas que no hay que comer, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para saber? No se preocupen, con esto termino. El hermano Marco Aurelio del programa Cardiometabólico Nutricional está dispuesto a apoyarle y a darle asesoramiento de cómo usted puede comer mejor y sano para cuidar su salud, que es el templo de Dios, y así no esté desanimado, ni deprimido, ni con falta de energía, ni enfermo, para poder servir más y mejor al Señor. Así que no se preocupe. El hermano del programa Cardiometabólico Nutricional tiene las herramientas para ayudarnos a cada uno de nosotros y decir, bueno, yo ya sé qué puedo comer y qué puedo no comer, y sobre todo económico. Porque dice, ya, pero si no hay reales para elegir la comida, es cierto. Pero recordemos esto. Finalizamos con este versículo. Finalizamos con este versículo diciendo así. Mire qué poderoso. ¿En qué consiste el reino de Dios, amados hermanos? ¿En qué consiste el reino de Dios? Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque la vida no es comer. ¿Ya? Nosotros no vivimos para comer. Tenemos que comer sano para vivir. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es para vivir comiendo, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos.